Si quieres empezar en el trading y no tienes ni idea de qué significa todo esto, en este vídeo te voy a explicar de una manera sencilla y rápida cómo leer un gráfico y qué es lo más importante para entenderlo. Yo soy Benjamín y llevo más de 6 años dedicando tiempo al trading y 3 de esos años dedicándome únicamente y exclusivamente al trading, es decir, me gano la vida con ello. Este vídeo forma parte de una lista de reproducción que voy a subir a mi canal de YouTube, donde voy a subir un vídeo semanal para la gente que se quiere iniciar en el trading de una manera fácil y rápida, sin tapujos, sin tecnicismos y sin historias complicadas, porque en YouTube únicamente hay vídeos extremadamente largos con muchísimos tecnicismos y es muy complicado para la gente que se quiere iniciar entenderlo todo. Por lo tanto, si te estás iniciando o te quieres iniciar en el trading, esta lista de reproducción te va a venir genial. En este vídeo te voy a explicar cómo leer el mercado mediante las velas japonesas. Las velas japonesas es lo que estás viendo aquí en pantalla ahora mismo en este gráfico y estoy seguro que lo has visto más de una vez y no has entendido cómo funciona o cómo leer el mercado. Bien, las velas japonesas es básicamente dónde ha estado el precio, es decir, te comunica dónde ha estado el precio en según qué momento del día. Abre en una zona y cierra en otra. Te lo voy a explicar paso a paso ahora mismo. Hay dos tipos de velas japonesas. Están las velas alcistas y las velas bajistas. Bien, ¿cómo podemos identificar a cada una de ellas? Pues por norma general, la vela alcista está de color verde y la vela bajista está de color rojo. ¿Y cómo se establece cuando esa vela es alcista o bajista, Benjamín? Pues bien, te lo voy a explicar de una manera sencilla. Lo primero que debes tener en cuenta es que el gráfico, es decir, la varianza de ese precio, la puedes determinar en según qué minutos de velas japonesas. Es decir, por ejemplo, aquí arriba tenemos que cada 15 minutos se me cree una vela japonesa. Es decir, el precio me va a fluctuar en ese tiempo y cada 15 minutos esa vela japonesa me va a decir por dónde ha estado ese precio y si ha cerrado de forma alcista o bajista. De todos modos, esto te lo voy a explicar un poco más adelante en el vídeo. Bien, vamos a imaginarnos que tenemos que cada 15 minutos se me genere una vela japonesa. Bien, pues cuando el precio cierra alcista es cuando esa vela japonesa ha abierto más abajo del cierre. Es decir, imagínate que tenemos esa vela japonesa cada 15 minutos y cuando pasan esos 15 minutos se me crea una vela japonesa nueva. Imagínate que la apertura la hace aquí abajo y durante esos 15 minutos el precio ha ido fluctuando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Bien, si después de esos 15 minutos el precio ha cerrado por encima de la zona de apertura, es decir, del precio de apertura, esa vela japonesa sería alcista. ¿Por qué? Porque ha cerrado por encima del precio de apertura. Después tendríamos las bajistas, que sería justamente lo contrario. Si el precio, si esa vela japonesa nueva que se me crea cada 15 minutos abre en esta zona, por ejemplo, de aquí y fluctúa en esta zona durante esos 15 minutos y me cierra aquí, pues sería una vela bajista. ¿Por qué? Pues porque habría cerrado por debajo del precio de apertura. Aparte de todo esto, la vela japonesa también nos da más información. Sería el cuerpo y la mecha de esa vela japonesa. ¿Qué es el cuerpo de la vela, Benjamín? Pues básicamente el cuerpo de la vela, la información que nos da es la zona que está entre el cierre y la apertura de esa vela japonesa, es decir, hasta dónde haya llegado esa apertura y ese cierre. Toda esa información de por medio es el cuerpo. ¿Y qué es la mecha? Pues básicamente todo lo demás. La mecha, la información que te da es
el máximo y el mínimo donde se ha ido fluctuando el precio durante esos 15 minutos de esa vela japonesa. Básicamente es los límites donde ha ido a tocar esa vela japonesa durante esos 15 minutos. Sé que al principio puede ser un poco confuso, sobre todo si nunca has visto esta información, pero esta es la manera más sencilla y más fácil que vas a encontrar. Ahora te voy a enseñar gráficos reales y te voy a explicar paso a paso cómo sería esto y cómo identificar esto en un gráfico real. Esto sería un gráfico real y como puedes observar aquí, tenemos ahora mismo en el gráfico que cada vela japonesa me representa un día. Es decir, cada vela japonesa ha sido la fluctuación de ese precio, de esa cotización del mercado durante un día. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La apertura de ese día, del día martes, se abrió aquí, en esta zona que tenemos aquí. ¿Por qué es bajista? Pues bien, porque el precio ha cerrado aquí abajo. Por lo tanto, si la apertura ha sido aquí arriba y el cierre de esa vela japonesa de ese día ha sido aquí abajo, esto sería una vela bajista. ¿Por qué? Porque el cierre ha sido inferior, ha cerrado por abajo que la apertura. Todo lo que tenemos aquí sería el cuerpo de esa vela, es decir, la información de esa apertura y de ese cierre sería el cuerpo de la vela, y este sería el máximo y este sería el mínimo de esa vela, es decir, los límites hasta donde ha llegado el precio durante ese día, durante la duración de la creación de esa vela japonesa, que serían las mechas. Vale, Benjamín, ¿y eso de que cada vela japonesa la puedo poner en un día, en 4 horas, en 1 hora, en 15 minutos? ¿Eso qué significa? No entiendo muy bien esa parte. Bien, tú aquí en el gráfico, cuando te metes en TradingView, que esto te lo he explicado en el anterior vídeo, cómo es esta plataforma y cómo ver las cotizaciones del mercado en esta plataforma. Si tú vas aquí a esta flechita de aquí en intervalo de tiempo, puedes observar que puedes perfectamente poner que cada vela japonesa te cierre en cierto momento, en cada cierto tiempo que tú pongas. Es decir, por ejemplo, si yo pongo que una vela japonesa comprenda un día entero, es decir, que esa vela japonesa me comprima las cotizaciones de mercado durante un día, dentro de esa vela japonesa, vamos a poner aquí un rectángulo para que lo entiendas, debe de haber 24 velas de 1 hora. Es decir, si nosotros ponemos una vela de un día, dentro de esa vela vas a ver con zoom, si pones por ejemplo la temporalidad de 1 hora, es decir, eliges el intervalo de tiempo de 1 hora, tú dentro de esa vela japonesa de un día vas a ver 24 velas de 1 hora, es decir, se te va a dividir, se te va a fraccionar esa vela japonesa en 24 velas de 1 hora. Por ejemplo, en el interior de esta vela japonesa de 1 hora, nos vamos a ir al intervalo de 5 minutos, vemos como dentro de esa vela japonesa de 1 hora nos encontramos todas estas velas japonesas de 5 minutos. Básicamente el mercado es fractal. Tú puedes decirle al gráfico en qué intervalo de tiempo quieres que te muestre la cotización de ese activo. Por ejemplo, si yo quiero tradear más a largo plazo, yo voy a ver el gráfico, por ejemplo, en diario. Pues aquí estoy viendo la cotización resumida en una vela japonesa, donde ha abierto, donde ha cerrado, donde ha creado nuestras mechas, donde está ese cuerpo, resumidamente en un día. Si yo, por ejemplo, quiero operar más intradía, es decir, soy un trader que quiero operar a diario, pues por ejemplo yo me iría a 15 minutos. Yo en 15 minutos voy a ver cómo el precio me va a abrir y me va a cerrar una vela japonesa cada 15 minutos. Es decir, en cada vela japonesa de 15 minutos me va a mostrar
la cotización del mercado durante esos 15 minutos. Por eso existen varios tipos de traders. Pero lo que quiero que tengas de una manera clara es que cada vela de una hora, por ejemplo, tiene en su interior muchas de 5 minutos. Dentro de esas de 5 minutos tienes varias de 1 minuto. Dentro de esas de 1 minuto tiene varias de segundos y así. Es decir, el mercado es fractal, es lo que quiero que tengas en cuenta. Vale, Benjamín, ¿y qué tipos de velas japonesas son más importantes que otras? Porque veo aquí mucha diferencia entre una vela japonesa y otra. Pues bien, te voy a decir para mí cuáles son las más importantes. Para mí, las velas japonesas más importantes serían, por ejemplo, este patrón que vemos aquí, que vemos que el precio va bajando, es decir, va de una forma bajista, y vemos aquí cómo el precio se detiene con una vela de indecisión. Es decir, vemos cómo el precio pues no está muy claro para dónde se va a ir, nos cierra de una manera alcista y justo la vela japonesa de después, 15 minutos después, como vemos aquí, el precio nos cierra con una vela muy fuerte, con una vela envolvente alcista. ¿Qué es una vela envolvente, Benjamín? Pues básicamente que cierra muy por encima de la vela anterior, es decir, prácticamente esta vela son dos velas anteriores. Es decir, el precio nos ha dado una vela de indecisión, una vela de frenado de esa forma bajista que traía y nos ha cerrado con una vela de indecisión y una vela envolvente alcista. Por lo tanto, estas dos velas que tenemos alcista nos da una información muy buena, nos está dejando claro que el mercado quiere ir ahora alcista. Aquí tendríamos el mismo ejemplo, pero esta vez de una forma bajista, es decir, el precio va de una manera alcista, se frena aquí con una vela japonesa de indecisión, es decir, el precio no sabe o no nos da la información para dónde quiere ir y después, 15 minutos después, nos crea esta vela bajista envolvente, es decir, es lo mismo. Estas tres velas son más pequeñas incluso que esta vela japonesa envolvente. Esto, la información que nos da es que el precio quiere ir de una forma inminente hacia abajo. Para mí, esta formación es la mejor de todas con diferencia. Aquí llega el final del vídeo, espero que te haya ayudado y te haya aclarado todas las dudas sobre las velas japonesas y tengo que decirte que si quieres iniciarte en el trading o estás iniciándote y eres aún novato y no entiendes algunas cosas, todas las semanas voy a subir un vídeo a mi canal de YouTube explicando el trading, explicando sobre cómo iniciarse en el trading paso a paso, sin tecnicismos y sin historias, de una manera sencilla y fácil. Por lo tanto, si te quieres iniciar en el trading, la semana que viene te veo.